En una coyuntura extremadamente difícil para los trabajadores, al menos los trabajadores de la República Argentina, y mientras en Europa, a pesar de la crisis, se discute si reducir la jornada laboral a 6 horas, o se discute también el cambio en la componente de lo que es la fuerza de trabajo en el mundo, con la aparición de servicios y de esta historia de los cuidados. El Día del Trabajador emerge y es la obligación moral, porque si no entendemos lo que es el 1 de mayo. El 1 de mayo quedó marcado por las luchas. En este caso tiene que ver con los mártires de Chicago y las primeras huelgas que hubo en los Estados Unidos por la jornada de trabajo de 8 horas. Era simplemente eso. Lo que pasa es que la primera vez que se organizaron en el 1 de mayo, que no es ni peronista ni comunista, porque es anterior al peronismo, anterior al comunismo incluso, es obra de los primeros anarquistas y socialistas del siglo XIX. En aquella huelga, la respuesta de las fuerzas de la represión fue matar a 8 mártires, a 8 personas, a 8 trabajadores por organizar aquella huelga. Después las cosas fueron evolucionando, los derechos fueron adquiridos en base a mucha sangre y a mucha lucha, y hoy hay jornadas laborales, hay aguinaldo, hay vacaciones cuando se puede, pero esto se está degradando. Estamos en contacto con Antonio Radner en la víspera del 1 de mayo para tratar de desentrañar qué significa hoy el 1 de mayo. Radner, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días y buenos días a Danisa, a todo el piso. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un 1 de mayo que encuentra bastante mal a la clase trabajadora, ¿no? Sí, no solamente, sino que es sorprendente en la forma que se van perdiendo derechos, puestos de trabajo, incertidumbre, falta de expectativa, sobre todo en los jóvenes, ¿no? En adquirir su primer trabajo. Es muy difícil. Mire, Oscar, ya tengo varios años y he visto pasar y he visto eslogan de gobiernos desde hay que ajustarse el cinturón hasta hay que pasar el invierno, Sí, lo recuerdo. o como dijo uno, el ajuste es el valor de 2 pizzas, pero nunca lo que hoy se vive en el mundo del trabajo. Hoy se está discutiendo en la Cámara de Diputados una reforma laboral. Vamos a tener reforma previsional. Y a eso le agregamos que el sector público y los jubilados son los que están sosteniendo este ajuste brutal que hace el gobierno. Sí, y que ha llevado a discusiones que a veces uno creyó que ya estaban terminadas. No, claro, y es volver a empezar. Por eso digo, es una lucha. El 1 de mayo, la reflexión que hacía usted, Oscar, nosotros recordamos el día de lucha. Fíjese que nadie sabe cómo se llamaba la empresa que provocó la reacción contra los trabajadores que pedían 8 horas de trabajo. O sea, se recuerda la lucha por esos derechos. Bueno, mañana justamente es un día de reflexión, es un día para que pensemos cómo salimos de esta situación, cómo tenemos un movimiento obrero organizado. Otrora fue ejemplo en el mundo, cómo volvemos a construir ese espacio, a defender los derechos de los trabajadores. Y Mire, uno en esto recuerda sí, la Estexa, recuerda la cristalería Cuyo, recuerda refinería, recuerda Sindar, esas sirenas que sonaban, y los trabajadores iban orgullosos a sus fábricas en medio de locomoción propia, pero usted tenía expectativa, tenía futuro, su familia, sus hijos podían acceder al estudio, y hoy pero lamentablemente había vemos que más, todo se había derrumba. más, Antonio. Tenemos la edad suficiente para recordar. Sí, no, no, Para pero esta es recordar una que ciudad que más creció que del eso, trabajo. cuando había trabajo, uno podía arrancar para arrancar, pero después podía cambiar, podía progresar, podía perfeccionarse. Existía el Soñaba con aprendiz. tener una casa. ¿Qué trabajador hoy puede soñar con Sí, tener sí, una sí. vivienda? Y las casas y los barrios se formaban cerca de las fábricas. Por O sea, esas supuesto, fábricas eran referencia y después, bueno, apareció y uno no está en contra de la tecnología en cuanto a los descubrimientos, a la medicina, a la expectativa de vida.
pero sí, a la calle San Luis, ¿se acuerda cuando todos iban a la calle San Luis porque se conseguían los mejores precios? Era un mundo de gente, era nuestra Bueno, peatonal. Y bueno, ver hoy lo que es el comercio da tristeza también. sí, tanto es así como usted lo define, que el barrio Refinería era... ¿Por qué? Porque había una refinería que era la más grande de Sudamérica. Y donde murió el primer trabajador en una huelga de Argentina, fue en el año 1900, que llamaba Budeslavi. El barrio Asíndar, el barrio Asíndar, el barrio Gráfico era el barrio Gráfico. Claro. Y así sucesivamente. Se formó en base al trabajo y a los trabajadores. Pero eso Y bueno, parece... Sí. cristalería también en ese sentido Barrio Cristalería, con, sí. con la cristalería de Cuyo. Sí. Y usted escuchaba esas sirenas a las 6 de la mañana y bueno, y todo el mundo a trabajar. Pero digo, había ese trabajo daba dignidad. Usted era quien aportaba. Todos y todas quienes iban a las fábricas podían tener un salario. Hoy es difícil tener un salario. Hoy es difícil cuando se termina o se apaga o se está dejando atrás esa vida laboral y convertirse en jubilado. Usted está pasando una situación que en lugar de ser de jubileo, como la propia palabra lo manifiesta, es de sufrimiento, sin medicamentos, sin poder adquisitivo, sin, sin la posibilidad de que alguien lo ayude. ¿Qué hijo va a ayudar al padre ahora si no tiene trabajo el hijo no tiene y el padre no cobra nada? Bueno, eso es lo que estamos viviendo en este país. Uno espera que esa lucha de 1 de Mayo alguna vez se retome para volver a un Estado que contemple las situaciones de todo, ¿no? Que contemple de toda la sociedad, que tengamos una comunidad organizada. Y más en esta ciudad, que esta ciudad creció por el trabajo y con el trabajo. Así que uno espera volver a esos tiempos donde existía el aprendiz, existía el estudio, era con orientación a un trabajo determinado, era estudio y era formativo en función del trabajo. Bueno, se ha perdido lamentablemente todo eso. En general, la onda, porque pasan ciclos los países, la onda hoy no es muy favorable a los gremialistas. Uno siempre dice, el gremialismo es como cualquier otro sector de la sociedad, como son los empresarios, como son los profesionales. Hay de todo allí. Lo que uno no logra entender, por eso lo pregunto a usted, que supongo no debe vivir en una vivienda distinta a la que cuando empezó, que es de aparte de los gremialistas que están todo el día con sus representados. Sí. ¿Por qué hay tanta división dentro de los gremios? No hay división en los gremios. Lo que falta a veces es dejar de lado los egos, hay que dejar de lado las vanidades y ponerse a trabajar en un proyecto común. Volver a tener una idea de país, volver a construir un programa como fue el de Huerta Grande, fue el de La Falda, fue el de Ubaldini como secretario general de la CGT. Acá estuvimos muchos años, Oscar, donde los sindicatos hemos ido a pedir a la CGT que reaccione ante este tipo de medidas de gobierno. Y pasaron años. ¿Se acuerda lo del Atril en la 9 de julio? Y eran dirigentes sindicales. Yo creo que esto, justamente hoy, y paso el aviso, los trabajadores quienes componemos la Intersindical Rosarina, vamos a ir a la sala de Luz y Fuerza a las 16:30, vamos a hacer un acto con todos los trabajadores de distintos sindicatos que componen la Intersindical para que para charlar estos temas y tener esa vigilia que nos permita llevar a que recibamos un 1 de Mayo con propuestas, con alternativas, con trabajo de unidad. Y ojalá eso se pueda conseguir dentro del movimiento obrero. Es muy difícil, pero se puede conseguir. ¿Por qué no hay una sola CGT que represente a todos? Con las diferencias que Porque, hay, ¿eh? no, porque siempre le convino a los gobiernos tener dividida la CGT. ¿A qué gobierno, a qué gobierno político le conviene tener una CGT unida? ¿Con quién dialoga? Cuando usted, el viejo dicho, ¿no? Divide y reinarás. Si yo tengo
un sector, represento un sector, dialogo con ese sector y si no me pongo de acuerdo, busco otro sector dentro del mismo medio para poder dialogar y ahí aparecen las divisiones. Esto está en una construcción colectiva de abajo hacia arriba, por eso digo, no es que se junten los dirigentes. Y muchos dirigentes a lo mejor no son representados no representan a sus trabajadores. Entonces es una construcción colectiva, es una construcción de abajo hacia arriba, de elegir a su dirigente. Y cuando el dirigente no da más o no da respuesta, decirle que dé un paso al costado. El sindicalismo es una organización, ni siquiera se respeta como organización. Y bueno, y tenemos un Estado que ahora quiere atacar los sindicatos. Mire, Oscar, el único límite que tiene este gobierno hoy son los sindicatos. Si pasan ese límite, ya no queda nada que lo detenga de hacer lo que se le dé la gana. Hasta ahora los sindicatos se oponen, están en la calle, marchan, defienden a los jubilados. Tratamos de representar a los trabajadores, no solamente del sector. Vemos cómo se vienen abajo los servicios. ¿Sabe cuántas carpetas hay en la salud pública rosarina? ¿Qué quiere decir carpetas, perdón? Carpetas de historias clínicas sí. que se crean porque muchos se han ido de las prepagas por los costos. Entonces se queda en la prepaga con un clínico o una orden médica y odontología. El resto lo soluciona en la salud pública. Total, es gratis. 70.000 nuevas carpetas hay en la salud pública. Perdón, vamos a repetir el dato, porque bueno, ustedes tienen el dato porque tienen a los afiliados. 70.000 nuevas carpetas de usuarios de salud pública en Rosario. Exacto, exacto. Salud pública municipal solamente. Salud pública, sí, son 7 hospitales. 7 hospitales, son 2 maternidades. En una de ellas, la maternidad Martín, es donde nacen el 50% de los chicos que nacen en la ciudad de Rosario. Muchos del sector privado eligen la maternidad Martín por la alta eficiencia y profesionalismo que tienen quienes trabajan en la maternidad Martín. Bueno, si está bien, muchas personas se accidentan y van a Clemente Álvarez porque le tienen confianza. Pero sí, el único hospital de traumas de toda la región. Y tras de esto, un tiempito atrás, hoy el tema de la inseguridad se corrigió un poco, pero tras de esto, lo que era Rosario, con la cantidad de pacientes que había que atender víctimas de la inseguridad, se atendían en hospitales públicos. Si no iba a un sanatorio privado a atender a una víctima de una balacera, iba al hospital público. Entonces, siempre ese trabajador que hoy tiene que trabajar 10 horas para llevarse un sueldo, trabaja 6 horas normales y 4 horas extra todos los días. O sea que trabaja 10 horas por día. Ahora, el trabajo, uno no elige cuándo enfermarse, pero el trabajador siempre tiene que estar dispuesto y atento a cuando llega un paciente para atenderlo. Y esto lo hacen los trabajadores, si no los hospitales serían un montón de cemento y fierro. Y eso es lo que queremos que alguna vez reconozcan muchos los políticos. Cuando hablan de los trabajadores, lo primero que hacen es estigmatizarlo, hablar de privilegios, hablar de ñoquis. No, hablan de ustedes, hablan de los dirigentes gremiales como si hubieran nacido de un repollo. Yo me siento tranquilo con mis trabajadores municipales desde hace mucho tiempo. El gremialismo se vivió en mi casa. Tengo una hija que es secretaria general de la asociación bancaria. Sí. O sea que salgo, mi padre fue delegado y se jubiló con una categoría 14. O sea que hay que jubilarse con una categoría 14. En la municipalidad es cobrar un sueldo, una jubilación mínima hoy. Y sin embargo, él estaba siempre orgulloso de defender a sus trabajadores, que vengan a buscarlo y a contarle lo que le pasa, prestar un oído. A veces no puede solucionar todos los temas, pero por lo menos atender a los afiliados. Bueno, yo creo que si logramos unificar lo que le decía antes, un proyecto en común, una propuesta, va a ser distinto al mundo del trabajo. En eso está la intersindical. La intersindical Rosario, dejamos muchas cuestiones, eso que le decía, de egos, de sectores. Está el movimiento sindical rosarino, está el movimiento obrero rosarino,
está la CTA, hay muchas organizaciones que nos hemos sentado en una mesa y bueno, y hoy estuvimos juntos en la Plaza 25 de Mayo, estuvimos juntos defendiendo a los jubilados, marchamos el 24 de enero, tenemos presencia en la calle y cada vez es más numerosa la columna que se agrega a los reclamos. Bueno, gracias, Rana. Repasemos el cronograma. Plenario hoy a las 4:30 en la sede de Luz y Fuerza, allí en la calle Paraguay. Paraguay 11:35, 16:30, 17:30 comenzamos un acto en la sala. Mañana se coloca una placa en la Plaza López. Sí, se cumplen 135 años de la primera movilización de 1 de mayo. Y con una referente como Virginia Volten, ¿no? Qué historia. En la Plaza López, el primer discurso. Y quien donaba su sueldo como dirigente sindical, donaba su sueldo para hacer un diario y que los demás trabajadores se enteren de lo que estaba pasando a través del diario que hacía ella. Y de origen socialista, no era peronista, porque enseguida tratamos de encasillarla. Después, perdón, Radner, ni el comunismo existía todavía. Pero sí existían esos que decían, no nos pueden llevar por delante, tenemos derecho. Muchos empresarios, muchos, se han hecho ricos por el trabajo que aportan sus trabajadores. Y muchos de ellos ni siquiera le han hecho un aporte sindical, no le han hecho un aporte previsional, ni hablar de seguridad social. Y la verdad que el mundo del trabajo... Y después sí, firmamos convenios internacionales con la OIT, con las Naciones Unidas, en la defensa del trabajo. Y termino, así paso el chivo, Oscar. Mañana Plaza López, 9:30, colocamos una placa, distintas organizaciones, y después vamos a la misa en San José Obrero, como todos los años, que se hace una misa para todo el mundo del trabajo, donde van todos los dirigentes sindicales, van los trabajadores a esa misa. En mi barrio, en la Florida. Sí, ya es histórico, siempre se hizo. Bien, ok, gracias. Estaba Monseñor Mirás, hasta ahora venimos todos los 1 de mayo en esa misa. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.